Buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Hoy es miércoles 12 en la noche y en esta noche me toca hablar del libro de Mateo. Ya vamos a entrar de lleno al Nuevo Testamento y antes de comenzar con el resumen del libro, ¿verdad? Solamente voy a tocar algunos detalles, no voy a dar enseñanzas que hay dentro de este libro, que hay mucho para enseñar. Yo entiendo que luego que yo termine de hacer un resumen, como hice con el libro, con el Antiguo Testamento, yo lo que hago es que doy un resumen de todos los libros, así por encima, y después entonces me voy a detener en enseñanzas, por ejemplo, enseñanzas que hay en Mateo, que habla del fin de los tiempos, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, yo creo que ahí sí, entonces puedo entrar en enseñanzas más específicas de temas bíblicos, ya sea desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Quiero comenzar en esta noche diciéndole que la Biblia eh, es un conjunto de libros, ¿verdad? Eso ya todo el mundo lo sabe. Esto, pero es un libro que uno tiene que tener mucho cuidado en el sentido de no idolatrarlo, como se sabe que este libro, ¿verdad? La Biblia ha sido idolatrada. Hay gente que eh, la tiene como si fuera un talimán. Muchos la idolatran, punto. Se creen que todo lo que está escrito en la Biblia todo es literal, es todo infalible. La palabra del Eterno, sí, esa es viva, eficaz y todo, pero la Biblia contiene errores, ya sea errores escriturales, por ejemplo, cuando hay una traducción, hay tantas traducciones que a veces se pierde la esencia, se pierden detalles, a veces que son añadidos intencionalmente, y hay veces que se obvian ciertas cosas intencionalmente también. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de saber esto. La Biblia puede tener un error, ya sea, como le digo, intencional o no intencional, pero sí tiene sus errores. Entonces, la Biblia no es un objeto para tú adorarlo o eh, ponerlo como si fuese, no sé, lo más santo que hay, tú sabes. Esa es la palabra del Eterno, pero sigue siendo un libro escrito por humanos, inspirado por el Espíritu Santo, pero eso no significa que lo vamos a adorar, idolatrarlo, porque esa es la palabra real. Es que la palabra, la Biblia, la idolatran. Eso no es bueno, porque idolatría es malo. Y por más que usted quiera brincar y pataletear, tal vez señalándome porque yo digo estas palabras, pero esa es la realidad. Y la palabra no es para idolatrarla, es para cumplirla, es para obedecerla. Las idolatran, pero no la obedecen. Entonces, pues tienen un doble problema. Pues comenzando con esto, y verdad que se lo tengo que demostrar en algunos errores. Por ejemplo, la Trinidad en la Biblia no es un error si es que está escrito y fue añadido, como también la fórmula del bautismo. Y los bautizará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue añadido. Eso lo sabe la gente. Hay unos tercos que no los quieren aceptar, pues eso es su problema, ¿verdad? Pero yo le voy a demostrar ahora, empezando en el primer capítulo, antes de yo entrar en lo que se dice la mirada panorámica del libro de Mateo. Nosotros podemos comenzar tan rapidito como en el primer capítulo. Está Mateo, capítulo 1, que nos habla, empezando el libro. El libro de Mateo, y se lo voy a subrayar aquí, ¿ves? Así rapidito. Dice, libro de la generación de Jesús. Este es el libro de la generación de Jesús
el Cristo, o sea, el ungido, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces empieza a hablar de la genealogía para poder demostrar que Jesús proviene del rey David. Es la genealogía para dar a entender eso. Pero aquí hay un error. Y cuando usted habla con judíos, el judío va a empezar a hablarle con tu propia Biblia, ¿verdad? Los judíos por eso es que no creen en el Nuevo Testamento. Y hay que darle la razón porque se sabe que la Tanaj, el Viejo Testamento, los libros, los profetas, lo escribieron los judíos. ¿Quién hizo el canon bíblico del Nuevo Testamento? La iglesia, como se le llama, la iglesia tradicional. Perdón, que tengo catarro todavía. La iglesia tradicional, conocida como la iglesia católica, fue quien hizo el canon bíblico del Nuevo Testamento y escogió los libros que ellos entendían, ¿verdad? Que se podían unir a la palabra de Dios o a la Biblia o esa recopilación de libros. Imagínese entonces cómo usted le va a demostrar a un judío que la genealogía de Jesús empieza en Mateo. Y para no extenderme mucho en la genealogía, usted lea el libro, no solamente lea Mateo 24, tiene 28 capítulos. Y en la genealogía al final dice, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José. Eso es lo último, ¿verdad? Para culminar y demostrar que Jesús viene de esa genealogía hasta llegar al rey David, ¿verdad? Porque él es el que va a estar en el trono, ¿verdad? Y Jacob engendró a José, el marido de María. O sea, porque hay muchos José. Están hablando del marido de María, de la cual nació Jesús, el cual se llama el Cristo. Si tú vas a usar la genealogía de José para demostrar que Jesús es el Mesías o que viene del linaje de David, pues estás en un error bien grave y no le vas a poder demostrarlo a un judío usando esa genealogía, porque eso está erróneo. ¿Por qué? Porque si José no engendró a Jesús, tú no puedes utilizar la genealogía de José. Eso es básico. Analícelo usted bien. José no es el papá, ¿verdad? Porque Jesús fue engendrado a través del Espíritu Santo, fue depositado en María. Pues entonces tendrías que usar la genealogía de María, porque sí, Jesús nació de María, pero no de José, porque José no es el papá. ¿Entiendes? ¿Por dónde voy? Entonces, si tú usas la genealogía y los judíos te dan con ella en la cara, porque la utilizan, te dicen, no, vamos a buscar la genealogía según tú dices en tu Biblia. Y vas a ir a Mateo y vas a buscar la genealogía, y es imposible, porque él es, como lo conoceríamos hoy en día, José es el padrastro de Jesús. Pues entonces no puedes seguir la genealogía de José para llegar a David, para tú poder empatar a Jesús y a David. Por María sí, pero ¿qué pasa con María? Que no existe genealogía de María, pero sí podemos, ¿verdad? Si María, que es judía, con ser judía nada más, se sabe, ¿verdad? Porque depende de la tribu, de dónde viene María. Entonces tú puedes atar a Jesús a David. Y entonces el trono de David. Pero de esta manera, ¿verdad? Porque hay de otra forma saber que él es el Mesías y todo eso. Pero estamos hablando si vas a demostrarle algo a alguien, o especialmente a un judío, te van a dar con él en la cara, con esta genealogía, que no lo va a llevar a ningún lado, porque él no es el padre, José no es el padre. Amén. Eso es para empezar, eso es para que usted vea. ¿Y usted qué va a decir? Que la palabra es infalible, que no tiene jores. Pues ¿qué hacemos con esto? Entonces te tranca, ¿verdad? Entonces hay que ver las traducciones que se pierde. Por eso es que nosotros siempre vamos a tener que necesitar a un judío, a un israelita, que nos enseñe más de la palabra, porque a nosotros se nos van a escapar muchas cosas. Pero anyway, eso fue, ¿verdad?
un detalle para ver que cuando yo empiece a hablar, ¿verdad?, de este libro, porque se habla siempre de Mateo y la genealogía, porque se lo voy a poner de esta manera, se lo voy a exponer de esta manera. Vamos a comenzar con lo que es el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, ustedes saben, creo yo, ¿verdad?, porque han leído la Biblia, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Este libro también es uno de los 4 evangelios, porque yo con el tiempo aprendí que son 5 evangelios, porque en los evangelios hay que incluir al Apocalipsis. Entonces serían 5 evangelios, pero tradicionalmente se conoce como 4 evangelios. Y de estos 4 evangelios, pues el primero es Mateo. Esto se dice, ¿verdad?, que para que usted vea que cuando llega a Yeshua no se está hablando con cristianos ni con gentiles ni nada de eso, porque va a buscar la información sobre Mateo y te van a decir que Mateo fue escrito para una audiencia judía, que además va a presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cuando usted busca en el Antiguo Testamento, va a encontrar que el Jesús que se está hablando en Mateo es Yeshua, el Mesías prometido. Y vamos entonces a ver con estos puntos que yo voy a resaltarle. Primero, la genealogía y el nacimiento de Jesús, que está en Mateo 1:2, y ya usted vio que si usted va a sacar la genealogía de esa manera que lo pone Mateo, es errónea y nunca vas a poder demostrar la genealogía de Jesús hasta llegar a el rey David. De esa manera no se puede. Entonces, para que ese detalle usted lo sepa. Mateo inicia con la genealogía de Jesús, mostrando su linaje desde Abraham y el rey David. Ya le dije, ¿verdad?, que esto es algo erróneo. Relata el nacimiento, Mateo relata el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, que también eso no debería ser magos, porque ellos no eran magos, eran estudiosos de las estrellas, astrólogos, y la huida a Egipto. Perdón. Se va a relatar esa huida, ¿verdad?, de la familia de María, José y Yeshua a Egipto para escapar de Herodes. Como segundo punto vamos a encontrar también en Mateo el ministerio de Jesús, de Yeshua, el bautismo de Yeshua por Juan el Bautista, la tentación en el desierto. También vamos a encontrar el sermón del monte, que incluye ahí las bienaventuranzas que tanto a la gente le encanta, y las enseñanzas sobre el amor y la oración y el perdón, ¿verdad? Lo que Yeshua nos enseña en ese llamado sermón del monte, y lo que a la gente más le gusta, que son, ya usted sabe, las bienaventuranzas y las cositas bonitas y todo eso. También vamos a encontrar los milagros y las parábolas que Jesús hablaba. También vamos a encontrar Jesús sanando enfermos, expulsando demonios y enseñando sobre el reino de Dios, ¿verdad?, el reino de su Padre. Porque, como yo les decía anteriormente, Él vino a una misión. Más adelante yo les voy a enseñar sobre que Yeshua, Jesús, vino de incógnito. O sea, Él no vino a decir quién era Él y qué iba a hacer a viva voz. Lo vamos a ver. Perdón. Pero yo creo que eso va a ser mucho más adelante, porque ya eso serían entrar en enseñanzas de Mateo y cosas, ya que vino Jesús. Porque es que él mandaba a callar a los demonios cuando decía, tú eres el Hijo de Dios, porque Él vino de incógnito, ¿verdad?
Solamente se le enseñó, como por ejemplo a Pedro, ¿cómo se le dice esto? Se le manifestó a Pedro que Yeshua era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y él le dice, eso no te lo enseñó carne ni sangre, sino el Padre se lo dio a entender a él, a Pedro. Amén. ¿Por qué? Solamente a algunos cuantos él se lo dijo, algunos cuantos. A los demás se mantuvo calladito. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, pero es porque el Eterno así se lo hizo entender. Tenemos también la entrada triunfal a Jerusalén y la confrontación con los líderes religiosos. Esto está ya al final del libro, ¿verdad? Mateo 21 por ahí, hasta el 23. La pasión, muerte y resurrección. Mateo 26 al 28. Esto tiene más que 28 capítulos. También vamos a encontrar ahí la última cena que tuvo Yeshua con sus discípulos. Esto es una enseñanza bien bonita que también está mal entendida en el cristianismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la última cena? Y por qué todo lo que sucedió en la Santa Cena, o en la última cena, mejor dicho, porque es que le llaman la Santa Cena y ya uno se le pega a eso. También vamos a encontrar la traición de Judas y el arresto de Yeshua luego de esa última cena que él tuvo, ¿verdad? El juicio ante Pilato y la crucifixión, la resurrección al tercer día y la gran comisión. Cuando yo entré en otras enseñanzas que tengan que ver por temas y eso, me encantaría enseñarle que Yeshua fue crucificado un miércoles, no viernes, como dice la tradición. Porque para tener una resurrección en 3 días, pues no puede ser viernes, sábado y domingo. Eso es erróneo. Es miércoles, jueves y viernes. Pero eso, ¿verdad? Una enseñanza mucho más adelante. Cuando yo empiece a traer temas bíblicos. Después que hablemos de todo el panorama de las escrituras, libro por libro. Así que tenemos entonces la resurrección al tercer día y la gran comisión. Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros escuchamos hasta los confines del mundo, a todas las naciones, tenemos que entender algo en esto. Este es el contexto, en este tiempo bíblico que se estaba viviendo. Decir a todas las naciones se refería al conjunto de naciones que vivían cerca de Israel. Eso era ir hasta los confines del mundo, es como ir hasta lo último de Arabia, por decirlo así. O sea, no es el mundo como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque claro que podemos hoy en día imaginarnos que sí, como nos corresponde a nosotros seguir llevando el evangelio o hablando de Yeshua y de todas estas cosas, de la restauración de las cosas y de la restauración de nuestra vida con nuestro Dios, porque está rota, pues sí, ahora pues yo puedo hablar de ir hasta donde a mí se me permite ir, hasta los confines de la tierra. Pero los confines de la tierra en ese tiempo eran las naciones cercanas a Israel. Y entonces Él los manda a ser discípulos a todas las naciones, que era ese conjunto de cercano, ¿verdad? Hasta donde ellos podían llegar, pero no el mundo como lo conocemos hoy. Ese es, ¿verdad? Un detalle. Usted lo puede, si quiere ser muy rebuscón, buscarle a quinta pata al gato, pues va a querer decirme algo, refutar lo que yo le estoy diciendo. Pero eso es lo que era en ese tiempo. Tiempo de Yeshua y lo que era en el tiempo del Viejo Testamento, no se conocía el mundo como lo conocemos hoy. Eso es lo que le quiero decir, ¿verdad? Un tema clave, ¿verdad? En este libro es que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Todo lo que se habló de un Mesías
pues se cumplen en Yeshua, aunque el judío pues no lo acepta así, pero esas ya son otras cosas, ¿verdad? Eso es otro estudio aparte. Enseñanza sobre el reino. Él siempre enseñó sobre el reino, siempre habló de que el Padre lo envió a él a hacer una encomienda, y todo lo que Yeshua hablaba era porque venía del Padre. O sea, él no habló sus propias palabras. También él resalta la importancia de la fe, la importancia de la justicia y la importancia del amor. Esto no es nada nuevo, porque esto también se enseñaba en el Viejo Testamento. Así que Yeshua no vino a establecer una nueva iglesia, porque para establecer una nueva iglesia había que existir una vieja iglesia, sino que él sigue tratando con su pueblo, ¿verdad? Porque cuando dice que él vino a instituir la iglesia, si esa palabra la cambiamos por lo que realmente dice, que es Kehilá, es una asamblea, ¿verdad? Que cuando usted va a buscar todas las traducciones de cómo se hablaba en el Viejo Testamento de asambleas, pueblo, todo eso, iglesia como la conocemos hoy en día, viene siendo asamblea, lo mismo. Así que, pero como hoy en día nosotros conocemos las iglesias como se conocen hoy en día, no es lo mismo que en aquellos tiempos, sigue siendo un pueblo. Cuando usted escucha iglesia, el que está hablando es de su pueblo, de su comunidad, porque acuérdate que yo le he dicho que en el mundo existían, antes de que existiera Israel como pueblo, ya existían ciudades, existían un conjunto de humanos que tenían sus tradiciones y tenían sus cosas. Estaban ya las naciones hechas, muchas de ellas, con sus normas y cosas que eran como hacer lo que te dijera la gana. ¿Qué clase de normas? Romper los mandamientos, eran unos depravados, y Dios pues hace una nación y le dice cómo es que debe de vivir. Eso hasta hoy en día llegamos. Y Jesús no instituyó una nueva iglesia ni levantó una nueva iglesia y se olvidó de su pueblo. Él, yo se lo dije, ¿verdad? De principio, él solo vino a buscar la oveja perdida de Israel. A eso vino él, a buscar esa oveja perdida. Entonces él le está dando una enseñanza, y le está enseñando, porque también estaba escrito que iba a venir un profeta como Moisés, y dice a él escuchar y obedecer. O sea, hay que escuchar a Yeshua y obedecerlo. Y él lo que nos enseña es de la justicia, de la fe y del amor, lo mismo que está en el Viejo Testamento. Entonces, él sigue tratando con su pueblo Israel. Vino a buscar la oveja perdida, vino a arreglar lo que se había roto entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ese matrimonio fallido, porque Israel fue rebelde y le dieron carta de divorcio. Entonces, él va a arreglar las cosas, y como le dije, fíjese que en lo que yo le estoy hablando, se está hablando también de que este libro va dirigido ¿a quién? A los judíos, a los judíos en la diáspora, a los que fueron expulsados, a los que vivían en toda esa región. Por eso es que él les decía, le encomienda, vayan primero, y mira, no te detengas, no vayas donde los gentiles, no vayas donde están los samaritanos, ve a la casa de Israel, ve a la oveja perdida de Israel, primero. Luego, pues entonces se sigue esparciendo, pero iglesias que instituyó una iglesia nueva como la que nosotros conocemos hoy en día, no, eso es un invento. Eso es, la gente dice eso porque no lee las escrituras y no las sabe, no las ha entendido, y enseñan algo que no ni siquiera pueden entender, y por eso es que nosotros estamos donde estamos hoy parados, con los judíos por un lado y nosotros por otro, y eso un solo pueblo. Dios viene a buscar un solo pueblo. El pueblo, yo se lo he demostrado ya desde el Viejo Testamento, que existe un solo pueblo, que es el pueblo de Yeshua, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, y que nosotros somos injertados, y que si tú eres gentil,
te puede injertar, pero una vez que te injertas ya no te puedas llamar gentil, no te llames más gentil, porque no lo eres. Gentil es hombre sin ley. Entonces, si nosotros somos personas que ya tenemos ley, ¿cuál es la ley que tenemos? ¿Será la ley puertorriqueña o la ley americana o la ley? ¿Cuál es la ley? La ley de Dios. Ya somos hombres con ley, gente que nos dejamos llevar por un Dios justo, perfecto y amoroso. Y eso es lo que enseña Jesús, que enseña la importancia de la fe, la justicia y el amor. La gran comisión como mandato para evangelizar, eso nos enseña Jesús. La gran comisión, un mandato para evangelizar, para enseñarle a la gente que vivíamos de espaldas a Dios por el pecado, hubo una ruptura y ahora, mira, tenemos la oportunidad de ser injertado en el pueblo. Y eso es lo que hay que pregonar. Amén. Mateo enfatiza que Jesús es el Rey y es el Salvador prometido, llamando a todos a seguirlo. Nosotros cuando hablamos, yo no quiero que tú te conviertas que si vayas a tal iglesia, que si seas de tal concilio. Se supone que nosotros hagamos discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Yeshua. Si yo te hablo a ti, te convenzo de algo, es que tú sigas a Yeshua, que tú seas discípulo de él, no discípulo mío, y que leas las escrituras, que el Espíritu Santo te va a enseñar las cosas. Si tú lees, vas a aprender, pero si tú no lees, no vas a aprender. Si tú te dejas llevar más que por lo que yo te diga, pues tú vas a aprender de lo que yo te digo. Pero no es mejor aprender directamente del libro. Porque recuerda una cosa, que yo estoy aquí porque lo que quiero es incitarte a que tú leas el libro. Y si tú lees el libro, el Espíritu Santo te va a abrir los ojos si es que tienes escamas en ellos, como las tenía yo. Y Él nos va a enseñar la verdad, eso lo dice. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, lo que yo quiero es que leas la Biblia. Tú analiza lo que yo te digo aquí. Eso sería lo correcto. Que analices mis palabras, lea las escrituras, y yo te aseguro que mejor que yo, el Espíritu Santo te va a enseñar. Mejor que yo, mejor que cualquier otro. Entonces, yo no trato de manipular las escrituras para que tú quieras creer algo. Yo te estoy hablando ahí. O sea, yo no te puedo enseñar para que tú creas a ciega que en Mateo 1 tú vas a encontrar la genealogía para que Jesús llegue al trono de David. Porque esa genealogía está errónea, no vas a llegar jamás y nunca. Entonces, tengo que enseñarte la verdad. Eso está erróneo. Yo no puedo llegar a la genealogía a través de lo que dice Mateo ahí, ¿verdad? Lo que escribieron. ¿Qué puedo decirte? Bueno, que a lo mejor hay un error escritural, tal vez sin querer, tal vez queriendo, como existe la fórmula de bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue añadido. Y por eso yo no voy a creer en la palabra. Yo tengo que tener una madurez suficiente que para entender que con tantas traducciones y tanta maldad que hay en el mundo, algo se cuela, algo se obvia o algo se añade. Pero Yeshua, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y bueno, pues te voy a dejar con esto. Espero que hayas entendido, ¿verdad? Un poco de lo que yo quise traerte en esta noche. Así que el Eterno te continúa bendiciendo y nos vemos